Otra vez yo, con una nueva historia. Esta vez tenía alrededor de 11 años, y mi hermano, que siempre parecía ser el líder en nuestras pequeñas aventuras, era 4 años mayor. Era verano, esa época del año en la que todo parecía más brillante y el tiempo se deslizaba entre los dedos sin que uno se diera cuenta. Las vacaciones nos daban la libertad que tanto anhelábamos durante el resto del año, y como buenos niños, aprovechábamos cada segundo sin pensar demasiado en las responsabilidades que venían con el día a día. Recuerdo esa mañana claramente. Mi madre nos anunció que tendría que salir todo el día, algo que no era del todo inusual. Nos miró con esa mezcla de confianza y advertencia que solo las madres pueden lograr, y antes de irse, nos dejó una lista de tareas que debíamos completar mientras ella no estaba. Entre los quehaceres comunes de la casa, había una instrucción clave: debíamos ir por agua a la casa de la vecina. En aquel tiempo, el agua no llegaba directamente a nuestra casa, y la vecina, que vivía cruzando un pequeño canal, era quien solía compartirla con nosotros. No se les olvide, nos dijo, mirándonos fijamente. Es muy importante. Mi hermano y yo, como era de esperarse, asentimos con total confianza. Estábamos convencidos de que cumpliríamos con todo sin problemas. Es solo ir por agua, pensamos. Pero, como cualquier niño, la promesa de diversión inmediata hizo que nuestras responsabilidades se desvanecieran rápidamente de nuestras mentes. Pasamos el día sumergidos en lo que nos hacía felices, jugando fútbol en el patio, sudando bajo el sol abrasador, riendo a carcajadas sin preocuparnos por nada más. Cuando el calor nos agotaba, corríamos a refugiarnos en la frescura de la casa, donde nos esperaba el PlayStation, el paraíso de nuestra infancia. Comimos todo tipo de comida chatarra, ensuciamos el piso y hasta tuvimos algunas pequeñas peleas típicas de hermanos. Todo transcurrió en una burbuja perfecta de despreocupación. Con cada hora que pasaba, el encargo de mi madre se hundía más y más en el olvido. El lugar donde vivíamos era bastante rural, lo que le daba a todo un aire tranquilo, casi idílico, al menos durante el día. Los campos de cultivo se extendían hasta perderse en el horizonte, una alfombra interminable de verde que parecía tocar el cielo. Los árboles crecidos sin control bordeaban los caminos, formando sombras irregulares que bailaban al compás del viento. La hierba alta rodeaba nuestro hogar, a veces hasta el punto de parecer impenetrable, y el terreno era vasto, como si el mundo estuviera hecho solo de naturaleza. Vivíamos completamente solos en un largo callejón de terracería, una especie de camino polvoriento que serpenteaba hacia la nada. De día, ese aislamiento tenía su encanto. Pero de noche, la historia era otra. Lo peculiar del lugar era que no había luz pública. Al caer la noche, la oscuridad lo envolvía todo como un manto pesado, impenetrable, que parecía cobrar vida propia. Era una oscuridad tan profunda que podía hacerte dudar de dónde terminaba el cielo y dónde empezaba la tierra. No se podía ver más allá de unos metros frente a nosotros. En esas noches sin luna, el camino desaparecía por completo bajo el peso de las sombras. Parecía como si la negrura misma quisiera devorar el mundo, y uno no podía evitar sentir que en cualquier momento, algo desconocido podía emerger de entre los árboles. Cuando mi madre regresó aquella noche, alrededor de las 8, mi hermano y yo ya estábamos cómodamente instalados, pensando que habíamos hecho todo lo que nos había pedido. Nos sentamos a su alrededor, escuchando cómo nos contaba sobre su día, sin una pizca de preocupación en nuestras mentes. Hasta que, de repente, nos preguntó si habíamos cumplido con todas nuestras tareas. Con una confianza desmedida, respondimos que sí. Pero lo que habíamos olvidado nos golpeó como una ráfaga de aire helado cuando vi su rostro cambiar. No nos habíamos dado cuenta de lo que habíamos omitido. El encargo más importante, el de ir por el agua, se nos había escapado por completo. Y nuestra madre, que siempre fue paciente con nuestras travesuras, esta vez no estaba para juegos. Su mirada severa nos congeló, y fue entonces cuando el peso de nuestra irresponsabilidad cayó sobre nosotros. Intentamos dar excusas, inventar cualquier razón que nos permitiera aplazar la tarea hasta la mañana siguiente. Podemos ir mañana temprano, decíamos, intentando suavizar el ambiente con nuestras súplicas. Mi madre, por un instante, pareció considerar la idea,
pero algo en su frustración la hizo cambiar de opinión rápidamente. A las 10:30 de la noche, sin más remedio, nos encontramos frente a la puerta, con el garrafón vacío en la mano y una linterna cuya luz era apenas suficiente para guiar nuestros pasos. El simple hecho de salir a esa hora, en medio de la oscuridad absoluta, nos llenaba de una incomodidad que apenas podíamos describir. Sabíamos que la caminata no sería larga, pero el silencio del campo y la negrura que lo cubría todo hacían que la distancia pareciera mayor de lo que realmente era. Mi hermano, siempre el más valiente, se adelantó un poco, usando la linterna para iluminar el camino. Pero yo no podía dejar de sentir una extraña sensación en el estómago, una mezcla de nervios y miedo que crecía con cada paso. No era normal que saliéramos tan tarde, y mucho menos a un lugar tan remoto como la casa de la vecina. A medida que nos alejábamos de nuestra casa, el ambiente parecía cambiar. El aire se volvía más denso, casi sofocante, y el sonido de nuestras pisadas en la tierra suelta era lo único que rompía el opresivo silencio. Sabíamos que nos esperaba un trayecto incómodo, pero lo que no sabíamos es que esa caminata se convertiría en una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas. La oscuridad que nos rodeaba parecía más pesada, más viva de lo habitual, y aunque no lo admitíamos en voz alta, ambos sentíamos que algo, en esa noche, no estaba del todo bien. Al principio, no sentíamos miedo, solo una pereza abrumadora. Caminábamos por aquel camino de terracería, envueltos en la oscuridad, quejándonos de nuestra torpeza por haber olvidado el encargo de mi madre. Todo parecía normal, o al menos tan normal como una noche sin luna en medio del campo podía ser. El aire era denso, cargado de humedad, y pesaba en nuestros pulmones con cada respiración. No podíamos ver más allá de 2 metros frente a nosotros, la luz de nuestra linterna apenas lograba romper la cortina de negrura que nos rodeaba. Pero entonces, de repente, algo cambió. El silencio absoluto que siempre reinaba en las noches rurales fue roto por un sonido que no debería estar allí. Al principio era tenue, casi imperceptible, pero con cada paso que dábamos, se volvía más claro, más nítido, más inquietante. Un eco lejano de algo que se movía. Algo que corría. ¿Escuchas eso?, le susurré a mi hermano. Él asintió, pero no dijo nada. Su expresión se endureció al mismo tiempo que el ritmo de nuestros pasos comenzó a disminuir. Ambos mirábamos alrededor, intentando identificar el origen del sonido, pero todo a nuestro alrededor seguía igual, el campo en penumbra, los árboles deformados por la noche, el viento que ya ni siquiera se atrevía a soplar. El sonido continuaba acercándose. Era el golpeteo rítmico de patas, pero no como el de un animal pequeño. No. Era el retumbar de algo mucho más grande, más pesado. Un estruendo que reverberaba en la tierra, como si aquella criatura invisible estuviera arrancando el suelo con cada paso. ¿Un toro?, pensé por un momento. Pero no, esto era demasiado fuerte, demasiado imponente. El sonido aumentaba, se hacía más rápido, más violento. Era como si lo que fuera que se acercaba estuviera corriendo directamente hacia nosotros, sin detenerse. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por el esfuerzo de caminar, sino por una creciente sensación de peligro que me oprimía el pecho. Estábamos ya cerca del pequeño canal de agua que teníamos que cruzar, pero lo que fuera que venía se interponía entre nosotros y ese puente de madera improvisado. Aceleramos el paso, con la esperanza de llegar al canal antes de que esa cosa nos alcanzara. Fue entonces cuando lo vimos. Apenas pudimos distinguirlo al principio. Solo una figura borrosa en la penumbra. Se movía rápido, demasiado rápido para su tamaño. Su sombra, proyectada débilmente por la escasa luz de la linterna, parecía alargarse y deformarse de manera antinatural, como si la propia oscuridad se estuviera retorciendo a su alrededor. A primera vista, parecía un borrego gigantesco, pero había algo grotescamente mal en su forma. Sus patas eran más largas de lo que debían ser, y su cuerpo estaba hinchado, desproporcionado, como si la criatura fuera una amalgama de distintos animales. «Eso no es un borrego», susurró mi hermano, con la voz apenas audible por el miedo. La criatura no solo era más grande de lo normal, sino que se movía con una agilidad imposible.
Sus patas golpeaban el suelo con una fuerza tal que podíamos sentir las vibraciones a través de la tierra. Corría con una velocidad antinatural, como si estuviera impulsada por algo más que instinto animal, algo perverso. El miedo se apoderó de nosotros. Nuestras piernas se congelaron en el lugar, como si el mismo aire se hubiera vuelto sólido a nuestro alrededor, impidiéndonos movernos. Aquella cosa, lo que fuera, venía directo hacia nosotros. Su respiración, profunda y gutural, rompía el silencio con un sonido que hacía que cada fibra de mi cuerpo se tensara. Era un sonido entrecortado, como si su garganta estuviera bloqueada por algo que no debía estar ahí. Y entonces, saltó. En un movimiento que desafiaba toda lógica, aquella criatura descomunal se elevó en el aire, pasando sobre nuestras cabezas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Mi hermano y yo cerramos los ojos, incapaces de hacer otra cosa que esperar lo inevitable. El viento aulló a nuestro alrededor, como si la misma noche estuviera gritando en agonía. Lo siguiente que escuchamos fue un estruendo ensordecedor cuando la bestia golpeó un bebedero de metal para toros. El sonido reverberó en la oscuridad, un eco monstruoso que parecía multiplicarse en cada rincón del campo. Un quejido feroz, gutural, casi humano, escapó de su garganta, como si la criatura estuviera maldita con una voz de pesadilla. Abrimos los ojos justo a tiempo para ver cómo la linterna, que hasta ese momento había sido nuestra única fuente de luz, parpadeaba una vez y luego se apagaba, dejándonos a merced de la oscuridad total. El frío que nos envolvió era diferente a cualquier frío natural. Era un frío que calaba hasta los huesos, que te drenaba el calor desde el alma. Era como si la misma presencia de esa cosa hubiera robado el calor de la tierra, de nuestros cuerpos. Estábamos petrificados, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Lo único que podíamos hacer era escuchar cómo las patas de la criatura golpeaban el suelo una vez más, alejándose con la misma rapidez con la que había llegado. No sabíamos si estaba huyendo o simplemente había perdido interés en nosotros. Pero se perdió en la lejanía, tragada por la vasta extensión del campo. Cuando por fin nuestras piernas respondieron, corrimos. Corrimos como si nuestra vida dependiera de ello, porque en el fondo, ambos sabíamos que, de alguna manera, así era. Corrimos hasta que nuestras piernas quemaban y nuestros pulmones parecían a punto de estallar. Llegamos a la casa, jadeando, abriendo la puerta de golpe y cerrándola tras nosotros con un estruendo. No dijimos una palabra. No podíamos. Solo nos miramos, el miedo reflejado en nuestros ojos, el sudor empapando nuestra piel. Mi madre nos observó con preocupación, pero no tenía idea del terror que acabábamos de vivir. Esa noche nos fuimos a la cama sin decir nada, con el miedo todavía aferrado a nosotros como una sombra que no nos dejaba respirar. Cada vez que cerrábamos los ojos, veíamos a esa cosa, la escuchábamos, sentíamos el frío helado de su presencia. Al día siguiente, después de contarle todo a mi madre, ella nos creyó sin dudar. Lo vio en nuestras caras, en la tensión que aún nos dominaba. Fuimos por el agua esa misma mañana, y al cruzar el canal, lo vimos, el bebedero de metal estaba volcado, con un gran abollón en su superficie. No había ni una sola gota de agua. Esa cosa había sido real. No era una pesadilla. No era nuestra imaginación. Y con los años, la historia de aquel extraño animal, esa bestia que baja del cerro, corriendo con una velocidad inhumana, alimentándose de animales, o algo peor, nos hizo entender que lo que vimos aquella noche fue mucho más de lo que podíamos imaginar. Nunca olvidaremos el terror de encontrarnos cara a cara con una criatura de leyenda, y sobrevivir ante aquel extraño animal. Por favor, si el contenido de este canal te gusta, no dudes en seguirme, te lo agradecería mucho, espero tengas una buena experiencia que algún día podamos contar aquí.